El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. Este año se conmemoran 500 años de la fundación de Colima. Aunque sabemos que la historia de este territorio comenzó mucho antes de la fundación española, queremos que esta fecha sea un pretexto para reflexionar sobre lo que han significado estos 5 siglos de historia en la construcción de nuestro presente. El día de hoy está dedicado a la educación y aprendizaje en Colima. ¿Sabías tú que Colima ha tenido influencia en las políticas educativas nacionales? Hablará de ello el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, quien es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de Colima. El doctor Yáñez Velasco tiene un diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario por la Organización Universitaria Iberoamericana. Asimismo, tomó el diplomado en Evaluación y Gestión Educativa por el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la UNESCO, sede en Buenos Aires. Doctor, aprovechando que este mes de mayo se conmemora el Día del Maestro y que este es un programa de corte histórico, nos gustaría que pudiera darles a nuestros radioescuchas un panorama general del desarrollo de la educación en Colima. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí participar en este programa, en esta serie de programas dedicados a la conmemoración de los 500 años de Colima. Nosotros hemos escuchado, hemos leído desde hace mucho tiempo que Colima es una tierra de maestros. Es casi una bandera que se ondea por todas partes y esto sin duda es una corcholata en el pecho de mucha gente, porque efectivamente Colima repartió los maestros que egresaban de la escuela normal. Tenemos una escuela normal centenaria y esto se puede decir muy rápido, se puede decir fácil, pero en aquel momento, cuando se funda la de Colima, no había muchas escuelas normales en el país. Colima tiene una, muy pronto tiene una universidad pública también ya antigua con 83 años, que en la historia de las universidades parece poco, pero en la historia de la educación superior en México ya es una historia considerable. Y además una universidad que alcanza la autonomía en 1962, primero que universidades más grandes como la Universidad de Guadalajara o la Universidad Veracruzana. Y luego tenemos en este desarrollo de Colima en educación una cobertura geográfica sin par. Por ejemplo, tenemos escuelas de educación media superior en todos los municipios, en todas las cabeceras. La universidad nada más tiene más de 30 bachilleratos en las cabeceras y tiene en poblaciones que no son cabeceras municipales, Tepames, Cofradía de Juárez, Camotlán de Miraflores, Quesería, en fin, una gran cantidad de escuelas que llevan la educación media superior por todas partes. Tenemos educación superior en 6 municipios. Y esto no lo puede presumir. Ninguna de estas 2 cifras las pueden presumir muchas universidades, ni más grandes como otra vez la Universidad de Guadalajara o la Autónoma de Nuevo León, que no alcanzan esta cobertura que nosotros tenemos. Entonces ha habido un esfuerzo de expansión de la educación ejemplar en Colima.
y luego los resultados hay que ver cuáles han sido efectivamente. Tenemos un Estado con dimensiones para emprender procesos de transformación extraordinariamente ejemplares para el país. Lo sabemos, el Estado más pequeño demográficamente y tiene unas dimensiones que la convierten en un laboratorio perfecto para ensayar innovaciones educativas. Esto he tenido oportunidad de contárselo, de decírselo a más de un gobernador. Hasta ahora ninguno me ha hecho caso. Estamos hablando hoy, por ejemplo, de 190,000 estudiantes. Para comparar, esta proporción, si la comparamos con Guerrero, por ejemplo, ellos tienen más de 1 millón de estudiantes, nosotros 190. Nosotros tenemos 1,400 escuelas, ellos tienen 60,000 escuelas. Nosotros tenemos 15,000 profesores, ellos tienen 60,000 profesores. Entonces tenemos unas dimensiones que harían posible, que ofrece condiciones geográficas, que ofrece condiciones de comunicación, como para que Colima fuera un ejemplo en el país. Hoy es una promesa de un buen ejemplo, pero esto es un poco lo que ha recorrido Colima, muchas luces, pero también algunas sombras que conviene iluminar a la luz de estos 500 años para ver hacia dónde tiene que caminar Colima. Y en esta, como dijimos un poco en nuestra introducción y que nos comentabas, que decías Colima es tierra de maestros, en ese sentido, ¿cómo ha contribuido Colima en el panorama nacional de la educación? Yo creo que podríamos responderla ubicándola temporalmente en dos tiempos, en el ayer y en el presente. En el ayer, ya sabemos, están esta pléyade de educadoras, educadores, a la cabeza de todos, Gregorio Torres Quintero, o Rafaela Suárez, o Enrique Corona Morfín, o Balbino Dávalos. Pero todos ellos que dieron lustre a la pedagogía no solo de Colima, sino del país, incluso en otros países. El caso de Torres Quintero. Pero el caso de Corona Morfín, que me parece que ha sido un poco ignorado en Colima, juega un papel muy importante en lo que hoy todavía seguimos conmemorando, que son el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, de donde nacen uno de los, para mí, más grandes aportaciones de la pedagogía mexicana al mundo, que es la Escuela Rural Mexicana. Bueno, Enrique Corona Morfín está presente en esta, digamos, entre los pioneros de esta idea que llega a muchos otros países y que sigue vigente. Me parece que en algún sentido más vigente en otros países que en México, no porque México haya dejado de ser rural, sino porque no hemos enriquecido las dimensiones que históricamente podría tener la Escuela Rural Mexicana en un contexto también todavía rural. Entonces tenemos estas figuras, pero estas figuras se murieron hace un siglo o casi un siglo. El que llega más cerca es Balbino Dávalos, ¿no? Que roza la mitad del siglo pasado, pero estamos hablando del siglo pasado. Entonces conviene revisar en la segunda parte del siglo y en lo que tenemos ahora, qué está aportando Colima, y ahí me parece que Colima tiene un pasado extraordinario, puede tener un futuro prometedor, pero tiene un presente bastante sombrío, porque no hemos sido capaces, el sistema educativo, las instituciones educativas, no han sido capaces de construir proyectos que vuelvan a Colima un punto de referencia. La verdad es que no hay, no existen, y cuando uno revisa los datos fríos, los datos duros, la estadística educativa, no estamos pasando por un buen momento. En ese sentido, Juan Carlos, ¿qué panorama nacional de políticas y desarrollo educativo en la historia, cómo evaluarías esta educación? Para no usar una palabra fea como reprobada, diría como en otros países, está suspendida. La educación en Colima hoy está
suspendida. Tenemos un problema serio en el indicador más importante del progreso de un país, es el derecho a la educación. ¿En qué medida un país construye las condiciones para que todos los niños, para que todos los muchachos vayan a la escuela en la edad que corresponde, la cursen en los años en las que los tienen que cursar y terminen con buenos aprendizajes y que puedan ingresar al siguiente nivel? Bueno, México es el país de América Latina que más avanzó formalmente en la expansión de la educación como un derecho. Con la última reforma constitucional crecimos el derecho a la educación hacia abajo, a educación inicial, o sea, de 0 a 3 años, y lo crecimos hacia arriba. La educación superior es un derecho para las personas y es una obligación para los estados. Pero de la declaración a los hechos hay una brecha enorme. Todavía la educación secundaria en México y en Colima todavía no se ha hecho efectiva para todos los muchachos de 12, 14 años, a pesar de que se eleva a ese rango en 1992. Entonces, este que es el indicador más importante para medir, ¿progresa un país o no progresa? Derecho a la educación. En ese indicador Colima está en suspenso. En un artículo que publiqué hace 3 semanas, quise demostrar que la educación, el derecho a la educación en Colima está en terapia intensiva, porque efectivamente no son datos. Lo que esto refleja no son datos, no son números fríos. Lo que esto refleja es montones de niños y de muchachos que no tienen la oportunidad de ir a la escuela preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la media superior. Ese es el drama, no son datos, no es un asunto estadístico, es un asunto ético el que está atrás de este desafío del derecho a la educación. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco. Sigan con nosotros, en un momento regresamos. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco sobre educación y aprendizaje en Colima. Hoy en día, muchos de los jóvenes colimenses han mostrado cierta apatía hacia continuar sus estudios, que es un poco también hilándolo con lo que nos comentaba sobre el derecho a la educación, pero también pues hay como un conflicto social que también los aleja un poco de tomar este derecho en sus manos. Entonces, nos gustaría saber cuál sería su opinión sobre esta nueva situación en la educación de los colimenses. Es una situación bien complicada, no es exclusiva de Colima ni de México. Esto se está discutiendo, analizando, incluso por pensadores muy importantes como Zygmunt Bauman ahora, que la situación de los jóvenes, las expectativas de los jóvenes, las perspectivas de los jóvenes, o sea, es un problema mundial, es un problema cultural lo que tenemos aquí. Se podría decir mucho. Yo diría que lo que está en juego es la relevancia social de la educación. ¿Cuál es la imagen que tienen los muchachos, que tenemos en general como sociedad, de la educación? Y ahí creo que las deudas del sistema educativo y del sistema social en su conjunto hacen que ocurran este tipo de actitudes. En Europa ya tienen muy claro como una inversión histórica en el sentido de regresión, no de inversión de dinero, sino de una regresión. Durante mucho tiempo se creyó que los hijos iban a vivir mejor que los padres, en buena medida gracias a la educación. Bueno, ya se está demostrando que esto no se acerca ni siquiera a una idea estimulante para los jóvenes, porque no están viviendo mejor los hijos que los padres. Entonces, si ir a la escuela significa ir a estudiar, a perder el tiempo, entre comillas, para salir con un título que no garantiza nada, entonces, ¿a qué van a la escuela los muchachos? Es un problema complicado. Yo querría ver otra cara de este problema de los jóvenes, que es, y que tiene que ver con el derecho a la educación, que es la mal llamada deserción. O sea, los muchachos que se inscriben
pero no terminan porque abandonan o porque son expulsados del sistema escolar. En Colima, de acuerdo con los datos que yo he revisado de la estadística de la Secretaría de Educación Pública del país, en Colima están abandonando la escuela media superior unos 3.500 muchachos cada año. O sea, en una década el sistema escolar en Colima está expulsando entre 35 y 40.000 muchachos si no somos capaces de darle vuelta a esta tendencia. ¿Qué significa eso? Pues significa condenar a una generación a la precariedad, a la marginalidad y a las tentaciones fáciles que hoy aparecen por todas partes, muchas de ellas ligadas a la industria del narcotráfico. Doctor, respecto a esta situación que nos comenta y el gran número de abandono en los estudios, ¿cuáles serían entonces los retos en la educación? Bueno, tenemos el gran reto que ya he esbozado, que creo que enfatizado, es el reto de hacer efectivo el derecho a la educación. Que todos los niños que nacen en Colima o que lleguen a Colima por migración laboral, de otros tipos, que tengan una escuela a la cual asistir con un buen maestro. Una escuela que además exista, que se pueda tocar, porque hay escuelas en Colima que no son todavía escuelas. No me detengo en ese tema de la precariedad material de escuelas, sobre todo las que atienden a niños jornaleros migrantes en el norte de Colima, que sería en Cuauhtémoc. Ese es el gran reto, yo diría que ese es el gran reto, pero tenemos otros retos muy puntuales que me gustaría poner porque me parece que no se han visibilizado, no se han dimensionado. La cobertura en educación preescolar. La cobertura en educación preescolar en el país es baja. Bueno, la de Colima es la peor del país. O sea, en Colima los niños que tienen entre 3 y 5 años, la mitad no están en la escuela. La mitad. Y el efecto formativo del preescolar lo pueden contar las maestras de primero o segundo año de primaria. Es muy importante. Niños que vienen de un buen preescolar tienen bases muy sólidas para construir los procesos de aprendizaje de la primaria. Niños que vienen de un preescolar precario o que no tienen en casa condiciones, tienen muchas dificultades. En Colima tenemos que lograr que todos los niños que quieran ir a un preescolar tengan un preescolar, porque también habrá gente que no quiera que vayan los niños a preescolar, pero ese fenómeno no ocurre en el país. ¿Por qué sí en Colima? ¿Acaso la gente prefiere que los hijos se queden en casa? Puede ser. Tampoco hay una investigación que nos diga que es así. El abandono en media superior es dramático. Es dramático. Y cuando uno analiza, voy a intentar no dramatizar, pero quiero ilustrar. Porque a veces los gobiernos dicen vamos bien, pero uno rasca y no vamos bien. Cuando uno revisa lo que llaman modelo de transición, una expresión que no dice nada, ¿no? Oscura, pero para hacerlo claro, de cada 100 niños que entraron a la escuela primaria en México en 2005, solo terminaron licenciatura 26. De cada 100, solo 26 en 2021, 16 años después. O sea, que para 3/4 partes de una generación, la escuela prácticamente no les deja nada. En Colima, ¿cómo estamos? El promedio es 26, el promedio nacional. En Colima tenemos 29. O sea que no estamos mucho mejor. Y si nos comparamos con los que están en la cabeza, Ciudad de México 47, Aguascalientes 42 y Querétaro, que está por ahí también sobre 40, 42. Estamos muy lejos. Claro, no estamos como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que tienen 12. Bueno, esta radiografía de la inequidad es aberrante para el país.
porque quiere decir que tus probabilidades de estudiar educación superior dependen de una lotería divina o maldita, como la quieres ver. Si naces en la Ciudad de México, tus probabilidades son del 47 o 49%, pero si naces en Chiapas, tu probabilidad de ir a educación superior es del 12% en el mismo país. Bueno, en Colima la probabilidad es de 29%, o sea que hay que trabajar más. No es suficiente con lo que hoy estamos haciendo. No es suficiente. No quiero entrar en esa materia. Hay progresos también, quisiera decirlo rápido. Hay progresos. La alfabetización. Colima es de los que más han avanzado en alfabetización, ¿no? Estamos cerca de lograr que todas las personas sepan leer y escribir. He estado toda la entrevista muy interesante, pero el tiempo ya nos apremia. Sí. Y continuando y como sabes que en este año se conmemoran los 500 años de la fundación de Colima, nos gustaría que tú nos hicieras una reflexión y a la vez una propuesta en torno a la educación para Colima. Yo no tengo ninguna duda que Colima puede ser el modelo educativo hacia el 2050. Si seguimos haciendo lo que estamos hoy, no, necesitamos esta capacidad de diagnóstico y esta capacidad de proyecto, pero manifestadas de una forma como no la hemos visto en mucho tiempo. En algún momento Colima, la Universidad de Colima fue muy importante, y cuando se miraba a Colima, se miraba con ojos de mucho respeto, era muy prestigiada la educación en Colima. Lo que hacía la Secretaría de Educación en la última parte del siglo pasado y en la primera parte de este siglo era reconocido en México y fuera de México. Hoy ya no. Hoy los datos nos dicen que estos tiempos ya son nostalgia. Recordarlo es ya nada más que nostalgia o para la historia. Necesitamos también hacer efectiva que la educación es un derecho no solo de los muchachos, no solo de los niños. Esta idea me gustaría proponerla, Irma, porque me parece que también es muy importante. El derecho a la educación no es un derecho que se termina a los 22 años o a los 25 años. El derecho a la educación es un derecho para toda la sociedad. Y la educación superior es un derecho no para los jóvenes, es un derecho para todos. O sea, hay unos que pueden reclamar venir a la Universidad de Colima o al TEC o a la UPN o a la escuela normal. Y está así en la Constitución. Pero el derecho a la educación superior también es el derecho de los adultos, que también tienen ese derecho de venir a la universidad y recibir los beneficios de la educación superior, de la investigación, de la cultura, de la ciencia que se produce en la universidad. Y ya termino. La UNESCO en 2021 publicó un informe en inglés que hizo en español el año pasado, que tiene un título que me gusta: Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y lo que ellos dicen, la Comisión Internacional dice, el modelo educativo que tuvimos en el siglo XIX y en el siglo XX ya no funciona. La pandemia, lo que quedaba, la pandemia lo destrozó. Tenemos que construir otro contrato social. Yo creo que los 500 años de la Fundación de Colima son un pretexto perfecto para que construyamos un nuevo contrato social para la educación en Colima. En el mundo político puede haber diferencias en casi todas las materias, pero en educación todos estamos de acuerdo en que queremos lo mismo. Creo que todos queremos lo mismo, que todos los niños vayan a la escuela, que todos los niños aprendan, que estén contentos, porque además es un derecho también de los niños estar contentos, vivir felices, jugar. Bueno, y que salgan de la escuela y que sepan mucho y que quieran seguir estudiando y que puedan seguir estudiando hasta donde quieran. Ese tendría que ser como el norte de este nuevo contrato social para la educación. Por supuesto, para eso necesitamos buenas maestras y buenos maestros. Esto también es casi otro mantra, ¿no? Colima es tierra de buenos maestros también. Tenemos buenos maestros, lo decíamos desde el principio. Bueno, pero no basta con buenos maestros. Los maestros tienen que trabajar juntos. Y necesitamos buenos directores. Si no tenemos buenos maestros trabajando juntos, con un buen director, con una buena directora que los impulse, se nos va a ir el siglo XXI también. Estamos perdiendo ya las 3 primeras décadas, las estamos perdiendo. Se nos puede ir el siglo XXI si no empezamos la transformación ahora. Y creo que los 500 años pueden ser el pretexto perfecto para construir la plataforma de los próximos 50 años.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el Tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. En la voz estuvieron María Irma López Rasgado y Tonantzin Medina García. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie en el año de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. Gracias.